seguir abocadas en nosotras, señoras, porque ustedes muchísimas reportan un dolor en la zona del perineo. Bueno, muchas, para hacerlo más práctico, es en la zona baja, ¿verdad, doctor? Donde uno siente que algo le está presionando, doliendo. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que origina esto? Vamos a profundizar en este tema y el doctor Mario Badilla está con nosotros justamente para esto. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Doctor, ¿qué origina esta dolencia? ¿Por qué muchas mujeres ni sentarse? O a veces uno quiere ponerse la mano como porque siente que de verdad duele demasiado. Bueno, primero yo creo que sería importante aclarar que el dolor perineal, díganos, es el dolor de esta zona. Es la zona que está alrededor de la vagina y alrededor del recto. Esa es la zona perineal. No confundir con el dolor pélvico. Correcto. Que el dolor pélvico es el dolor en el bajo vientre. Entonces, tenemos... Aquí. Sí. Listo. Tenemos entonces el dolor perineal que viene siendo solamente en la zona perivaginal y perirectal, la cual tiene gran cantidad de causas. Puede ser traumática, inflamatoria, infecciosa, posparto, etcétera. O sea, cualquier cantidad de causas, muchísimas. Ok, ese dolor, cuando tenemos ese dolor en el perineo, digamos, eso algunas también se reporta de que suben hasta el abdomen. ¿Eso puede pasar? Sí, claro. ¿Por qué, doctor? Sí, porque es que resulta que una de las posibles causas del dolor perineal es un nervio que pasa por acá, que es el nervio pudendo. Entonces el nervio pudendo, como tiene que ver con toda esta zona, entonces a veces tiene que ver con problemas de dolor al tener relación sexual, dolor al defecar, dolor al orinar, dolor al sentarse, al andar en bicicleta, etcétera. Es decir, puede ser un dolor que más que todo cuando se hace alguna actividad y mejora cuando está en reposo o cuando está acostada. Exacto, vamos a desmenuzar una por una, porque hay algunas que nos comentan que lo que les duele es cuando van al baño, hacer sus necesidades, y es el dolor allá en la parte inferior. Sí, por eso lo primero... ¿Por qué se complica? ¿Por qué se agudiza cuando estamos haciendo o teniendo estas actividades? Lo primero sería aclarar y hacer lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial. Es decir, ¿será realmente por el nervio pudendo o será por alguna otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer cuando tiene este problema? Primero, donde el ginecólogo. Y el ginecólogo verá si tiene un problema de cicatriz posparto, digamos por el piquete, la episiotomía, alguna cicatriz que le está dando problemas, algún problema de hemorroides, algún problema de ¿cómo se llama? De infección, etcétera. O verificar si el problema, como dijimos, es un problema del nervio pudendo, que es el que está irrigando toda esta zona. Entonces, de acuerdo a cómo esté la orientación del diagnóstico, así es donde vamos a hacer el tratamiento. Cuando es un problema de nervio pudendo, efectivamente es cuando tiene problema para sentarse, para relación sexual, a veces siente un dolor como quemante. Entonces lo que siente es el dolor quemante y no lo puede definir claramente, y incluso a veces ni el mismo médico le entiende. Entonces tiene que ir donde un médico, donde otro, y al final de cuentas se convierte en un problema emocional para ella y un problema también con la pareja. Ahora, cuando tienen relaciones sexuales, ¿por qué duele ahí, doctor? ¿Por qué duele también en ese momento? Por la zona. Esta zona está irrigada. ¿Por el contacto? Sí, exacto. Toda esta zona está irrigada, inervada más bien, por el mismo nervio. Entonces, cuando se tiene la relación sexual, cuando se tiene la relación sexual, entonces existe ese dolor. Ahora, me quedé con la duda. Ok, si algunas mujeres están sintiendo todas estas situaciones que hemos mencionado y se van donde el doctor, donde el ginecólogo en este caso, que es lo ideal, ¿cómo llega ese diagnóstico? ¿Es clínico? ¿Es mediante un examen? ¿Cómo es que se llega al diagnóstico? Primero descartando los otros problemas, viendo que no haya infección, que no haya problema de parto, etcétera. Correcto. Y luego hay que hacerle algunos exámenes clínicos de la historia clínica, algunas pruebas, algunas cosas hay que hacer para llegar al diagnóstico que efectivamente es un problema del nervio pudendo. Lo del nervio pudendo no es fácil de diagnosticar. Eso le iba a decir, porque si tiene tantas aristas, ¿verdad? No es fácil de diagnosticar. Y como le digo, a veces tienen que ir donde varios médicos, y al final de cuentas más bien se aburre de estar yendo porque no le encuentran la solución. Híjole, pero causándonos tanto malestar. Tantas molestias. Ahora, usted mencionó el piquete, por ejemplo, pero digamos, si a una le hacen un piquete, ¿cuánto tiempo puede molestarle? Es decir, ya 2 años después podría eventualmente seguir. No, ¿verdad? Por supuesto, por eso se llama la cuarentena. O sea, los 40 días después del parto, que es el tiempo en que la mujer se recupera el útero, recupera el piquete, en fin, la cicatriz. Entonces si fue estaría cesárea, descartado ya si ya eso tenemos debería mucho estar. rato. Exacto. Una persona que tenga un dolor
ocasionado por el piquete después de un año de haber tenido el bebé, sin pues hablar, ya es normal, otro tema. Totalmente. Ahora, muchas mujeres hoy por hoy practican el ciclismo o el spinning, Sí, ¿verdad? sí. Y hay algunas que dicen, para mí es imposible montarme en la bicicleta porque el dolor que me da en esta zona, exactamente, ni con la almohadilla especial ni con nada, doctor. No hay forma. Y lo peor del caso es que como el asunto del nervio es por compresión, o sea, el nervio... ¿Qué significa eso? Que está comprimido, apretado. Ok. Entonces, muchas veces por un trauma o por la bicicleta pasó eso. Entonces, a veces la persona no tenía nada y más bien por estar haciendo este tipo de ejercicio, empezó con el problema. Y luego ya se le agravó más todavía y ya no puede hacer el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que lo provoca? Porque algunas dicen, bueno, yo después de dar a luz es que me empecé con esta temática, con estos dolores. ¿El parto puede ser una de las cosas que provoca esto? Puede ser porque, como le digo, es por compresión. Entonces, la cadera, la fuerza, esto, lo otro, la inflamación, eso puede comprimir el nervio y eso puede dar. Ya le digo, puede ser por un trauma, puede ser por andar bicicleta, puede ser por haber tenido un bebé que empiece el problema. Ok, si tenemos afortunada la suerte de que nos hacen el diagnóstico, ¿cuál sería la solución, doctor? Hay varias soluciones. Existe el tratamiento con antiinflamatorios, analgésicos, inyecciones, pastillas. También existe la fisioterapia. A veces hay que hacer esos tipos de ejercicio importantes que hacen los especialistas en fisioterapia. Y a veces tenemos que infiltrar. Infiltrar es inyectar en la zona, en la zona para lograr eliminar ese dolor. Esto lo hacen los especialistas en técnicas de dolor. A veces este tipo de dolor o a otros dolores, la única solución es infiltrarlos e inyectarlos para poder desinflamar el nervio. En último caso, hay un tipo de cirugía donde también se elimina todo lo que es la compresión y la inflamación del nervio, pero es una cirugía un poco complicada que no es cualquiera el que la hace, ni es a cualquiera que le va a solucionar. Ok, lo importante entonces es arrancar con las primeras alternativas para ojalá llegar a disminuir y eliminar ese dolor. Doctor, muchísimas gracias. Esperemos que... Yo creo que es un tema demasiado importante porque mucha gente no lo menciona, no lo conoce. Y además, aunque parezca mentira, 1 de cada 7 mujeres sufre este problema. Híjole, bastante alto. Sí, es bastante, bastante. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo aquí en casa. Con mucho gusto para servirles. Continuamos.